Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Le habla Juan Aguilar. Vamos a continuar con el curso de Food. Recordemos que estuvimos hace 2 días conversando sobre el Food. Partimos con la historia del Food. Vimos la resolución 2154, su configuración, ¿verdad? Hicimos 2 ejercicios, vimos de qué manera se determina la parte legal respecto de la determinación del crédito, por qué nace el famoso incremento, ¿ok? Y posteriormente, esa era la primera presentación y después seguimos con la segunda presentación, que son los elementos del food, y ahí partimos analizando situaciones como, por ejemplo, la corrección monetaria, la diferencia que se produce, tanto negativa como positiva, cuál es el procedimiento del Servicio de Impuesto Interno en relación a ese tema. Ya vimos el orden de imputación de los retiros. En primer lugar, digamos, hicimos una clasificación de retiros en retiros tributables, no tributables, retiros para la reinversión y qué pasa con los retiros en exceso, los efectivos y los retiros presuntos. Y finalmente quedamos ahí en esa parte y por lo tanto hoy día en esa misma presentación, si ustedes la tienen, vamos a retomar para continuar. La vamos a ver. Ahí la tienen. No está bien ahí. Por lo tanto, vamos a posicionarnos en la presentación, en aquella parte donde señala, a ver, participaciones. ¿Ok? Donde dice participaciones sociales. ¿Ok? Recordemos que según la resolución 2154 que reglamenta la forma de operar y determinar el fondo de utilidades tributarias, tanto para empresarios individuales, sociedades de personas y para sociedades anónimas, primero que nada tiene el primer punto que dice relación con el remanente de ejercicios anteriores. Posteriormente incorporamos la renta líquida imponible o pérdida tributaria del ejercicio. Y después se van incorporando otros valores que tienen relación con participaciones sociales. Por lo tanto, vamos a partir por ahí. Participaciones sociales. ¿Esto qué significa? Que la empresa, que una empresa o contribuyente de primera categoría que tributa según renta efectiva con contabilidad completa y balance general, que ya sabemos son los contribuyentes obligados a llevar este registro FUT, pueden efectuar inversiones en otras empresas. Pueden efectuar inversiones de tal manera de que en algún momento dado el tiempo ellos podrían recibir utilidades tanto percibidas como devengadas. Entonces lo interesante aquí es evaluar qué efecto tiene una participación social de una empresa que está obligada a llevar FUT en otra empresa. Como el objetivo del FUT es llevar un adecuado control de las utilidades retenidas con tributación final suspendida, ¿vale? Esto quiere decir que hay utilidades, ¿no es cierto?, acumuladas en el FUT y que no van a tributar desde el punto de vista de los impuestos finales, global, complementario o adicional, cuando los socios o los accionistas perciban estas rentas, cuando tomen la decisión de retirar o remesar estas rentas. Por lo tanto, mientras estén ahí emposadas en el registro FUT, se entiende que la tributación final, vale decir, de global, complementario o adicional, está suspendida. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que corresponde incorporar a este registro aquellas utilidades que aunque no forman parte de la RLI, porque recuerden ustedes que la renta líquida imponible de primera categoría se va conformando, ¿no es cierto?, por los datos de gastos o ingresos que genera la empresa. Pero eventualmente también podrían ahí reconocerse ingresos, ¿no es cierto?, o algunas pérdidas que se pudieran generar por participaciones en otras empresas. Por lo tanto, la incorporación al FUT dependerá, en este caso, va a depender del tipo de empresa en que se tenga esa participación social.
Obviamente que esta es una inversión en otra empresa, por lo tanto contablemente va a estar reflejada en una cuenta de activo. Si esta empresa tiene una inversión en una sociedad anónima, va a tener una inversión permanente, ¿no es cierto?, que equivale a la participación societaria en esa sociedad anónima en función de la cantidad de acciones que haya suscrito y pagado. Puede ser en una sociedad anónima abierta que transe en la bolsa o puede ser una inversión en una sociedad anónima cerrada. Recuerden ustedes entonces que si una empresa tiene una inversión en una sociedad anónima, significa de que si esa sociedad anónima decide repartir un dividendo, ese dividendo que perciba esta empresa, aplicamos el artículo 39, número 1, respecto de ella va a ser un ingreso exento de primera, pero a efecto global. ¿Qué implica eso? Exento de primera lo tengo que deducir de la renta líquida imponible en la medida que el contador haya registrado en ingreso ese dividendo. Y como dice la norma, será afecto a global complementario, de acuerdo al artículo 54, significa que lo tengo que trasladar, ese dividendo percibido lo debo trasladar e incorporarlo al FUT. Por lo tanto, ahí ya tengo un efecto por una participación societaria, una participación social. Tengo acciones, tengo derechos, accionarios en una sociedad anónima y dicha sociedad anónima me reparte una utilidad que eventualmente pudo haber estado grabado con una cierta tasa de impuesto de primera categoría, por lo tanto se traslada tanto el dividendo como el impuesto de primera categoría en calidad de crédito y tengo que incorporarlo entonces al FUT. Pues bien, volvamos a la presentación y ahí ustedes podrán ver, voy a trasladar esto aquí, ahí pueden ver y observar que existen 4 posibilidades de participaciones sociales de una empresa. Por ejemplo, una empresa puede tener inversión en otras empresas que tributan según contabilidad completa y balance general. O sea, en otra empresa que está obligada a llevar FUT. ¿Ok? Si está obligada a llevar FUT, la otra empresa podría ser una sociedad de personas o podría ser una sociedad anónima que está obligada a llevar FUT. También puede ser una participación en empresas que tributan bajo el sistema de contabilidad completa, pero acogiéndose al sistema simplificado de tributación del artículo 14 bis. Recuerden ustedes que el 14 bis lleva contabilidad completa, pero está liberado de muchas obligaciones, como por ejemplo no llevar FUT. O sea, aquí estaríamos enfrentados a una inversión en una empresa que no lleva FUT, que no hace balance general, que tampoco corrige monetariamente los activos, que tampoco realiza inventarios. Obviamente no lleva FUT. En tercer lugar, también se pueden participar en empresas que tributan bajo el sistema de contabilidad simplificada. Son muy pocas en Chile las contabilidades simplificadas, pero si eventualmente una empresa que está obligada a llevar FUT participa en otra que tributa bajo el sistema de renta simplificada, obviamente que eventualmente tendré que reconocer rentas tanto devengadas por la participación que tengo o las percibidas en la medida que se efectúen retiros de esa contabilidad simplificada. Y en cuarto lugar, una inversión en empresas que tributan con renta presunta. Recordemos que las rentas presuntas pueden ser rentas presuntas de una actividad agrícola, del artículo 20, número 1, o de una actividad minera, ¿ok? O también puede ser del transporte de carga o transporte de pasajero. Entonces, ¿qué pasa si una empresa con contabilidad completa, obligada a llevar FUT, participa en una sociedad de personas que tributa bajo el sistema de renta presunta? ¿Qué efecto produce la renta presunta respecto del FUT de esta empresa? Esa es la idea y eso es lo que vamos a tratar de observar y ver en este momento. ¿Ok? Vamos a ver ahí
Otro tema que dice relación con las reinversiones. Las reinversiones, el artículo 14 de la Ley de la Renta establece que no se gravarán con impuesto global complementario o adicional los retiros cuyo destino sea invertirlo en otras empresas obligadas a determinar su renta efectiva mediante contabilidad completa, mientras no sean retiradas de la empresa que reciba la inversión. Aquí también se incluye el concepto de reinversión a las acogidas al 14 bis. El tema de la reinversión o de los retiros reinvertidos es un tema importante en planificación tributaria, porque los contribuyentes pueden de una empresa fuente efectuar retiros de bienes o derechos, ¿ya? Y trasladarlo de esta empresa a otra, pero se le exigen el cumplimiento de ciertos requisitos, como por ejemplo que estos retiros que los trasladan a otra empresa deben estar destinados a un aumento efectivo de capital propio tributario. Y que además el traslado de estos bienes o derechos se realicen en un plazo no superior a 20 días corridos contado la fecha del retiro y el aporte de capital. Por lo tanto, ¿de dónde se pueden retirar utilidades tributarias para efectos de reinversión? Se pueden retirar de un empresario individual. Se pueden retirar de una empresa individual de responsabilidad limitada. Ahí se trabajan retiros. Pueden ser retiros de una sociedad de personas. Y esos retiros los deben realizar personas naturales, contribuyentes socios o dueños de la empresa individual o dueño de una empresa individual de responsabilidad limitada, retiran esos bienes o derechos y los trasladan como aporte de capital a otras empresas. Esas otras empresas pueden ser empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad de personas, puede ser también en una sociedad anónima. Pueden aportar a través de retiros reinvertidos, suscribiendo y pagando acciones de primera emisión en una sociedad anónima. Y también va a tener el efecto de la suspensión de la tributación respecto de la persona socia que efectúa el retiro. ¿Ok? Veamos una gráfica respecto de los retiros reinvertidos. Observen ahí. Tienes una empresa A que soporta el retiro. Nosotros le denominamos empresa fuente. ¿Ok? Después tienes, por el otro lado, una empresa receptora del retiro. Lo importante aquí es que tanto la empresa A como la empresa B tengan un socio común. La empresa B debe estar ya enrolada ante el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, cuando se indica inversionista consumidor de la renta, puede ser una persona natural que tiene domicilio y residencia en Chile, es socio de la empresa A y también es socio de la empresa B. Por lo tanto, puede retirar y reinvertir de A a B o de B a A. Si B fuera una sociedad anónima, no es posible reinvertir de B a A. Pero si B es una sociedad de personas, no tiene ningún problema en que este socio común de A y B puedan reinvertir para ambos lados. Obviamente que cumpliendo con las condiciones y requisitos que establece la ley. También pueden reinvertir personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile. Porque en Chile un socio puede ser una persona natural o jurídica extranjera. Vale decir, un no residente puede tener una inversión en una sociedad de personas en Chile y por lo tanto puede tomar la decisión de retirar de esa empresa A y aportarlo en plazo de 20 días como aumentos de capital propio tributario a otra empresa donde también sea socio.
¿Qué se logra con este traslado de utilidades tributarias? Se logra el efecto de que para quien efectúa el retiro, en este caso el socio, que puede ser persona natural domiciliado o residente en Chile, que queda afectado con global, o persona natural o jurídica que no tiene domicilio ni residencia en Chile, para efectos del impuesto adicional. O sea, esta herramienta tributaria le permite suspender la tributación del impuesto global complementario o adicional utilizando este mecanismo de los retiros reinvertidos. Volvamos a la presentación. ¿Quiénes pueden reinvertir? Para ir retroalimentando lo que yo les voy explicando. Según la presentación y de acuerdo a lo que señala la ley, personas naturales dueñas de empresas unipersonales. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de personas naturales que son empresarios individuales o que son dueños de una empresa individual de responsabilidad limitada, que para todos los efectos tributarios se entiende que es una sociedad de personas con un solo socio, que tributan con renta efectiva y contabilidad completa y que obviamente están obligados a llevar el registro FUT. Y también personas naturales dueñas de empresas unipersonales acogidos al sistema simplificado de tributación del 14 bis. También pueden reinvertir socios de sociedades de personas con domicilio o residencia en Chile o no, lo que señalábamos recién. Pueden ser socios chilenos, residentes, personas naturales afecta global complementario. Pero también pueden ser personas naturales o personas jurídicas extranjeras que no tienen domicilio ni residencia en Chile, pero tienen una inversión en una sociedad de personas en Chile. Pueden reinvertir también los socios gestores de sociedades en comandita por acciones. Porque los socios gestores son socios y si son personas naturales, ¿verdad? Pueden retirar de esa empresa fuente y aportarlos como aumentos de capital propio tributario a otra empresa en el plazo de 20 días. También pueden reinvertir personas jurídicas constituidas fuera del país que tengan intereses en Chile. Artículo 58, número 1, son las agencias extranjeras obligadas a la norma del artículo 38 de la Ley de la Renta. Como pueden observar, el mecanismo de la reinversión en Chile se incorporó en la reforma tributaria del año 84 con el ánimo macroeconómico que las empresas generen utilidades tributarias, que paguen el impuesto de primera categoría y que tenga la calidad ese impuesto de primera categoría de un crédito, y ese crédito contra el impuesto global complementario o contra el impuesto adicional. Por lo tanto, la forma de controlar este crédito para efectos de pagar los impuestos finales está el FUT. Ahora bien, ¿quiénes pueden reinvertir? La reinversión se hizo con el ánimo de que las utilidades tributarias no sean consumidas con un objetivo de no reinversión, sino que consumo personal de los socios. La idea era que reinvirtieran en otras empresas con el ánimo que esas otras empresas generen nuevos negocios, generen nuevas contrataciones de personal y por lo tanto de esa manera con este sistema tributario se estaría contribuyendo a solucionar problemas macroeconómicos. ¿Ok? Sigamos viendo la presentación en relación a los retiros reinvertidos y veremos aquí cuál es el beneficio que otorga este mecanismo. Como pueden observar, los retiros no tributan con el global complementario o adicional mientras no sean retirados de la empresa que recibió la inversión. Obviamente que la reinversión opera solo en el ámbito nacional. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se materializa la reinversión?
Primero que nada, se materializa con un aumento efectivo de capital en empresas individuales. Vale decir, quien recibe, ¿no es cierto?, el aumento de capital es una empresa individual y por lo tanto podría contabilizar caja a capital. Ahora, una cosa importante, donde voy a hacer o aplicar el aumento de capital efectivo, tiene que ser una empresa que ya esté organizada e inscrita o enrolada en el Servicio de Impuesto Interno. Ahora bien, cuando esa empresa, en este caso en particular una empresa individual, como empresario individual, en cuanto va al Servicio de Impuesto Interno a presentar la iniciación de actividades, va a tener que declarar un capital, pero ese capital puede quedar como pendiente de aportar, vale decir, una especie así como de cuenta obligada, un valor intangible, de tal manera de que posteriormente pueda retirar utilidades de otra empresa y pueda efectuar el aumento de capital propio tributario efectivo, saldando esa cuenta obligada y quedando obviamente ese valor en una cuenta de patrimonio que en este caso en particular sería capital. Ahora bien, también se pueden hacer aportes a sociedades de personas, aportes que impliquen aumento de capital propio tributario. La ley no indica qué aumento de capital deba indicarse en escritura pública y no es obligatorio que se indique en el contrato de la sociedad. Esto quiere decir de que si se va a reinvertir sacando de una empresa A dinero o bienes y lo vas a aportar en 20 días corridos a otra empresa, la ley no te obliga a que se modifique la escritura social, la escritura donde se dejó reflejada la creación de la empresa. No es obligatorio que se indique tampoco en el contrato especial, sino que basta y sobra que esto sea contable y tributario. Lo que sí es importante es que represente en la empresa donde se aportó este capital, represente un aumento efectivo de capital propio tributario. Ahora, ¿eso cómo se mide? El aumento efectivo de capital propio tributario se mide en la empresa que recepciona el aporte de capital, una cuenta de activo que puede ser caja o banco si es dinero, o también podría ser un bien del activo fijo que puede estar retirando y reinvirtiendo. Entonces voy a tener un aumento del activo. Pero por otro lado tengo la contracuenta, que debe representar un aumento efectivo de capital propio tributario. Y para que eso ocurra, el contador no debe registrar un pasivo, sino que lo que debe registrar es una cuenta de patrimonio. Le puede dar el nombre que quiera, aporte, retiro reinvertidos, socio tanto. De tal manera que cuando el contador determine el capital propio tributario o se exponga a una revisión del Servicio de Impuesto Interno, si determina el capital propio tributario, es decir, total activo, ahí está, total activo, menos pasivo exigible, no hay. Por lo tanto, un aumento de capital propio tributario, sí. Si el contador se hubiese equivocado y en vez de contabilizar el aumento de capital efectivo en una cuenta de pasivo, ¿qué habría ocurrido? Total activo, menos pasivo exigible, resultado cero. El riesgo para ese contribuyente es que si lo detecta esta situación un fiscalizador, le va a cuestionar el retiro reinvertido y le puede cambiar la figura a un retiro tributable respecto de la persona natural que está efectuando ese aporte de capital. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la forma de contabilizar estos aportes, la forma en cómo se debe declarar también esto ante el Servicio de Impuesto Interno. Esto tiene, como ustedes ven, un efecto contable, pero paralelamente tiene un efecto tributario a través del registro FUT. En la empresa fuente de donde sale el retiro que se va a reinvertir como aumento en otra empresa, el FUT se va a ver disminuido. Ahora, ese FUT que se rebaja de la empresa fuente
va a formar parte del FUT de la empresa que recibe la reinversión. Y paralelamente, si es un FUT positivo, se llevará el crédito correspondiente a la otra empresa donde está efectuando el aporte. El aporte entonces disminuye el FUT. Y obviamente en la medida que dentro del plazo de 20 días corrido, del momento que sale el flujo de dinero o el bien y lo aporta a la otra empresa, no se grava con global complementario respecto del socio que está efectuando el retiro. Si fuera un extranjero, tampoco se gravará con impuesto adicional. Pueden ser en bienes, pueden ser en especies, pueden ser vehículos, puede ser dinero en efectivo, etc. Pero si son bienes, el valor sobre el cual se va a aplicar el retiro reinvertido debe ser al valor libro. Debe ser al valor libro. Ahora, ¿cómo se materializa todo esto? Veamos la presentación. Hay una tercera opción de realizar retiro reinvertido, pero ahora ya no en una empresa individual, no en una sociedad persona, sino que yo puedo retirar de una empresa individual o individual de responsabilidad limitada o sociedad de persona, retirar efectivo o bienes y aumentar el capital de una sociedad anónima que requiera de flujos de bienes, y esto se puede realizar a través de retiros reinvertidos. Por lo tanto, las empresas, sociedades anónimas que requieran de flujos a través de este mecanismo, lo que deben hacer es un aumento efectivo de capital a través de una escritura pública. Aquí, si ustedes observan, se obliga a modificar el capital financiero, por decirlo así, ¿no es cierto? Y obviamente que tiene que, por el efecto de la norma, los retiros reinvertidos además deben ser un aumento efectivo de capital propio tributario. Lo que deben hacer estas sociedades anónimas es emitir acciones de primera emisión, de tal manera que terceros que quieran comprar acciones lo harán con retiro reinvertido en una empresa y obviamente, ¿no es cierto?, que lo suscribirán y pagarán esas acciones a través de estos retiros reinvertidos. ¿Ok? Lo importante aquí es que ese aporte que hagan o esta suscripción y pago de acciones de sociedades anónimas represente un aporte efectivo para la sociedad anónima. Les señalaba recién que para efectos de realizar un retiro reinvertido, la ley exige el cumplimiento de un determinado plazo. Y ese plazo es de 20 días corridos para efectuar el aporte o el aumento de capital propio tributario. Por lo tanto, dentro de 20 días siguientes en que se efectúe el retiro, y estos días corridos, o sea, no puedes saltarte ni el sábado, ni el domingo, ni un festivo, sino que son días corridos. En este caso, entonces, el plazo es ese y está señalado en la propia ley, para que opere la suspensión de la tributación de los impuestos finales, global complementario adicional, a través de retiros reinvertidos. Se puede hacer en una sociedad anónima adquiriendo acciones de pago y se hace a través de efectivo. También se puede hacer a través de un cheque o comprobante de depósito de la empresa receptora. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de los retiros reinvertidos. Hay algunos elementos importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando en la empresa uno está trabajando y generando, ¿no es cierto?, alguna asesoría para que se cumpla con la obligación de la reinversión. En primer lugar, en este periodo, marzo, ¿no es cierto?, los contribuyentes tanto que hayan sufrido retiros reinvertidos, vale decir como empresa fuente, y las empresas que reciben estos aportes, ambos tienen obligaciones que cumplir en el periodo de marzo. Es decir, en la empresa fuente debe informar la declaración jurada 1886.
dentro de los retiros. Aquí van también los retiros reinvertidos. En cambio, la empresa receptora de los retiros reinvertidos debe informar el retiro reinvertido propiamente tal a través de la declaración jurada 1821. Esta declaración jurada 1821 es a valor nominal y ahí se informa todo lo que este contribuyente, ¿no es cierto?, recibió por este concepto. ¿Ok? Retiros reinvertidos. Sigamos viendo la presentación. Vamos a entrar a ver el FUT de una sociedad anónima, pero antes vamos a redondear todo el tema relacionado con la participación social. Eso me interesa. Me interesa que ustedes identifiquen y conozcan bien los efectos que produce el hecho de tener una inversión o una participación societaria en otra empresa. ¿Qué pasa con esa participación? Por ejemplo, la participación que comentamos delante en empresas que tributan según contabilidad completa y balance general. Si esta empresa participa como socia de una sociedad de personas, tiene todo el derecho a efectuar retiros. Y como esta es una empresa, ese retiro va a entrar, si es dinero, a caja, si es un cheque, a banco, si es un bien del activo fijo, al activo fijo. Recuerde que los bienes a valor libro, y lo puedo retirar, simplemente retirar. Y por lo tanto, en la otra empresa se está disminuyendo el FUT y en la empresa acá donde se está calculando, ¿no es cierto?, el FUT, debo agregarlo. Por lo tanto, puede incrementar mi FUT con retiros reinvertidos. También me dice la norma que puede ser en empresas que tributan bajo el sistema de artículo 14 bis. Vale decir, la otra empresa no tributa en función de percibido de vengado, sino que de acuerdo a retiros o distribuciones. En este caso, ¿se puede hacer retiro reinvertido? Claro que se pueden hacer retiros reinvertidos, pero hay que tomar en cuenta las últimas modificaciones del 14 bis. Aquí hay modificaciones y les dejo tarea para que investiguen cuál de estas dos situaciones es cuestionable por el Servicio de Impuesto Interno. Por ejemplo, retirar de una empresa con FUT y aportarlo a una empresa sin FUT, que es del 14 bis. ¿Se acepta o no se acepta? Si retiras de un 14 bis y lo aportas a un 14A con FUT, ¿se acepta o no se acepta? Yo les recomendaría que vean la página del Servicio de Impuesto Interno y vean ahí, ¿no es cierto?, las últimas modificaciones que se hicieron en relación a este tema. En alguna de estas operaciones hay restricciones. ¿Y por qué hay restricciones? Porque obviamente el sistema del artículo 14 bis, para iniciarse, recuerden ustedes que antes se necesitaban solo 200 UTM. Esto ahora se amplió y puedes tener un capital inicial no superior a 1000 UTM. Antes los ingresos no tenían que superar las 3000. Ahora no tienen que superar las 5000. Por lo tanto, aumentaron los datos sobre los cuales yo tengo que manejarme respecto de un contribuyente que está acogido al 14 bis. ¿Ok? También estamos analizando qué pasa con participaciones sociales en empresas que tributan bajo el sistema de renta presunta. Si esta es una sociedad anónima y participa como socia de una sociedad agrícola, por ejemplo, que tributa con renta presunta, este solo hecho obliga a la renta presunta a llevar contabilidad para que me informe respecto de todas las utilidades que eventualmente se puedan estar repartiendo. Los obliga. Si es una sociedad de persona o un empresario individual y participa de una sociedad que tributa bajo el sistema de renta presunta, obviamente que devengará ahí una utilidad, su porcentaje de participación sobre la base imponible que afecta a impuestos de primera categoría en esa empresa con renta presunta. Debo reconocer la participación. Eso en cuanto a las participaciones. Ahora bien,
en cuanto a los retiros reinvertidos, también hay algunos elementos que son interesantes comentar. Por ejemplo, en el caso de que se esté retirando y reinvirtiendo un bien raíz de una empresa a otra, recuerden que esto no es solo contable y tributario del manejo del FUT, sino que también tiene, en el caso de bienes, tiene que aplicar la norma legal supletoria, en este caso, de qué manera, si una persona retira un bien raíz de una empresa, lo retira y lo aporta, ¿no es cierto?, a una sociedad, claramente el bien va a quedar ahí mismo, tú no lo puedes mover, pero ¿se puede aportar bienes del activo fijo como reinversión? Claro que sí, no hay ninguna restricción, ¿ya? Lo que sí es importante cuando se realice este traspaso, ¿cómo queda reflejado para efectos contables y acreditación del tema? Primero que nada, las dos empresas tienen que estar funcionando. La empresa A, donde se saca el bien raíz, que está formando parte del activo fijo, y la otra, obviamente, que ya esté enrolada entre servicios de impuesto interno. Por lo tanto, un socio común puede retirar el bien raíz y trasladarlo en 20 días al otro lado. Pero ¿de qué manera se paga en el fondo ese aumento o aporte capital en la otra empresa? Se paga con el bien que está retirando de una parte y la está llevando a otra. Por lo tanto, para aspectos legales, aquí hay que dejar establecido la forma como se efectúa el aporte. Como no estamos pagando con dinero, sino que estamos pagando con un bien, en ese caso entonces se tiene que establecer para la situación de justificar el retiro reinvertido, se debe hacer una dación en pago a través de escritura pública. Y de esa manera queda oleado y sacramentado todo el proceso del retiro reinvertido. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora algo sobre sociedades anónimas, porque después vamos a hacer ejercicios. Así que prepararse porque vamos a hacer ejercicios. Tributarios, FUT, no físicos. Bien. FUT de sociedades anónimas. Aquí hay un elemento importante que lo voy a repetir. Cuando partimos analizando el FUT, dijimos que el FUT de una sociedad anónima solo tiene por objeto controlar el crédito de primera categoría que se debe otorgar a los accionistas cuando ésta decide repartir dividendos. Eso es muy importante. Por lo tanto, habría que hacer algunas consideraciones en relación a los repartos de dividendos. Aquí, para no confundir, del punto de vista financiero, contable, existen dividendos definitivos y dividendos provisorios, que tienen todo un efecto financiero. Pero del punto de vista tributario, cualquiera sea la forma como se acordó la distribución del dividendo, se entiende que tributariamente una distribución, ¿y eso qué significa entonces? Que los accionistas han percibido ese dividendo y la sociedad anónima además informa al Servicio de Impuesto Interno con la declaración 1884 que tales y tales accionistas han percibido este dividendo. Bueno, si en determinado plazo los accionistas no retiran estos dividendos, hay una ley por ahí que dice que estos fondos van a los bomberos. ¿Ok? Vamos a ver aquí el artículo 14, letra A mayúscula, número 2. Recuerden el esquema que vimos en la clase anterior. Dice expresamente esta norma, dice, los accionistas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones pagarán los impuestos global complementario o adicional según corresponda sobre las cantidades que a cualquier título le distribuya la sociedad respectiva, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 número 1 y 63 número 2 de la presente ley. ¿Qué me está señalando esto? Aquí me están indicando que en el caso, ya, perfecto, me están avisando que vamos a tener que tomar un cafecito, por eso me están riendo. Bueno, el 14A número 2
de la ley de la renta precisamente señala eso, que en el fondo el FUT que genera la sociedad anónima es para atender, ¿no es cierto?, el requerimiento legal o el beneficio o el derecho que tienen los accionistas a, cuando reciben el dividendo, ¿no es cierto?, de también traerse consigo el crédito de primera categoría con la tasa que corresponda que fue aplicado, ¿no es cierto?, esa utilidad. En el fondo eso es el tema. Por eso en este mismo artículo, si ustedes observan, hacen referencia, dice, en conformidad con lo dispuesto al artículo 54, número 1 y 62, número 2 de la ley de la renta. O sea, se refiere a todo lo que dice relación con el global complementario o el adicional. 54, número 1, global complementario, y 62, impuesto adicional. Ese es el tema de las sociedades anónimas. Veamos ahora la forma de imputación. Veamos, ahí está la presentación. El FUT de una sociedad anónima, el dividendo que reparte a su accionista, el orden de imputación es, en primer lugar, a utilidades acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributarias al 31 de diciembre del año anterior, empezando por las más antiguas, obviamente. Y claramente, ¿no es cierto?, si reparten dividendo tienen que ir asociados con su crédito de primera categoría, dependiendo de la tasa que se haya aplicado y dependiendo del año en que se generó esa utilidad tributaria. Previamente, haber realizado la depuración del pago de gastos rechazados provisionados en años anteriores y pagados en el ejercicio. O sea, el dividendo lo va a imputar a las utilidades más antiguas. Pero antes de eso, voy a tener que actualizar estas utilidades a la fecha de la distribución del dividendo. Y previo a la imputación del dividendo a esas utilidades, lo primero que debo imputar antes de imputar el dividendo es los gastos rechazados provisionados en años anteriores y que fueron pagados en el ejercicio actual. No se olviden de eso. La segunda imputación es a utilidades acumuladas en el FUF. ¿Qué es el FUF? La diferencia de depreciación acelerada y depreciación normal al cierre del ejercicio del año anterior y actualizada a la fecha del dividendo. Recuerden ustedes que la diferencia entre la depreciación normal y acelerada es una utilidad tributaria sin crédito de primera categoría, porque no fue gravada con impuesto de primera categoría. Pensemos que la acelerada en valor absoluto es mayor que la normal, por lo tanto obviamente hay un valor negativo en la determinación de la renta líquida imponible, por esa razón no se grava con impuesto y no tiene crédito. En tercer lugar, los dividendos se imputarán a utilidades tributables acumuladas en el FUND al 31 de diciembre del año anterior, actualizado también este FUND a la fecha del dividendo. Y en este caso, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, empezando por las rentas exentas en primer lugar, posteriormente a los ingresos no rentas, y aquí ustedes pueden ver el oficio 3087 del año 96. Ahí se señala cuál es el orden de imputación. Ahora bien, en cuarto lugar, y esto es bien interesante, solo al 31 de diciembre del año en curso o a la fecha de término de giro. Una cuarta imputación podría ser, después de haber pasado por el FUT, por el FUF, por el FUN, la posibilidad de hacer una imputación de estos dividendos a utilidades financieras, utilidades que están reflejadas a través de las cuentas de utilidades acumuladas o resultados acumulados en el patrimonio. Naturalmente que si hay un dividendo que va a ser imputado a utilidades financieras, va a ser una utilidad afecta respecto a quien recibe ese dividendo imputado a utilidad financiera, pero no va a tener crédito de primera categoría. ¿Ok? Esa sería la cuarta imputación.
Aquí habría que hacer un alcance en lo último que le estoy señalando, porque esto puede ocurrir. Lo normal en las sociedades anónimas es que el directorio acuerde, ¿no es cierto?, hacer una distribución de dividendos y posteriormente se vea el efecto tributario. Entonces puede darse el caso que acuerdan distribuir utilidades acumuladas, que son las utilidades que están en el patrimonio, y obviamente como una medida de resguardo desde el punto de vista tributario para otorgarle crédito respecto a las utilidades acumuladas, tendrán que primero imputarse al FUT, al FUF, al FUN, y recién después de haber consumido todo aquello, se tendrá que ir a imputar ese reparto de dividendos a las utilidades financieras acumuladas. Obviamente que se van a gravar también con impuesto global. Si una persona natural que recibe parte de un dividendo que fue imputado a una utilidad financiera, lo va a tener que declarar en su global complementario sin crédito. ¿Ok? Sin crédito. Bien, colegas, ya son las 19:30 ahora. Me han comentado, me han dicho que a esta hora tomemos un cafecito. A la vuelta y el regreso 10 minutos vamos a ver la tercera presentación, que son ejercicios para ver los efectos del crédito y el incremento. Nos vemos entonces en unos 10 minutos más. Bien, tú me confirmas si estás escuchando. Volvemos, regresemos, por favor. Vamos a ubiquen la tercera, el tercer archivo donde está los ejercicios que vamos a desarrollar ahora. Tiene esto por objetivo determinar en forma correcta los incrementos y los créditos y ver sus efectos. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que estén con una calculadora para ir verificando datos y pueden ir tomando nota de algunas indicaciones que yo les voy señalando. Vamos a ver un poco la presentación. Bueno, ¿qué haremos ahora? Conociendo ya un poco lo que hemos hablado, más o menos me voy a guiar, digamos, por los temas que ahí están planteados. Está en resumen lo que hemos visto como información mínima para efecto de determinar el FUT. La norma legal ustedes la conocen, es el artículo 14 letra A número 3, ¿ok? La resolución 2154 del año 91 del Servicio de Impuesto Interno, que ya de alguna manera conocemos su estructura. El uso del registro FUT sabemos que es para la aplicación de los impuestos personales, la tributación de los propietarios de las empresas, socios, accionistas, para la tributación de la propia empresa, el tratamiento, por ejemplo, de las pérdidas tributarias, la recuperación del impuesto, la suspensión de PPM, por ejemplo. Ahora, la información mínima que debe entregar el FUT, los saldos de utilidades acumuladas, el año de la obtención de la utilidad y el impuesto pagado por la empresa. Es muy importante considerar que el registro FUT no es igual al libro especial FUT. ¿Ok? Bien. FUT y FUN, registro e imputaciones. Por regla general, la estructura, ¿no es cierto?, en general, que esto está dado según la resolución 2154, y este orden especial que se le da, ¿no es cierto?, según la resolución,
uno lo puede acomodar a las necesidades de la empresa. Por lo tanto, vamos a tener siempre en el FUT el remanente de años anteriores. Obviamente que debe representar el resultado del ejercicio menos los gastos rechazados. ¿Ok? Recuerden ustedes que en el caso de sociedades anónimas, solo los gastos no afectos al 35% son los que se rebajan de la RLI. Esto lo he señalado como en dos oportunidades. También se deben incorporar al FUT y deben representarse a través del FUT las utilidades provenientes de otra empresa, aquello que acabamos de conversar, vale decir, por participaciones societarias. También el recupero del impuesto de primera categoría debe estar formando parte del FUT sin crédito cuando la utilidad tributaria absorbida es propia. Y obviamente esta utilidad se absorbió por una pérdida tributaria. Una vez que hemos incorporado todos estos elementos al FUT, vamos a tener que hacer las imputaciones correspondientes, vale decir, los retiros o distribuciones. Por regla especial, solo en el caso de sociedad anónima con saldo FUT del año anterior y repartos en el año, la regla será el remanente y ese remanente menos los gastos rechazados antes de reparto, ¿ok? Antes de reparto, menos los repartos históricos, en el fondo los dividendos distribuidos a valor nominal. Ese remanente se actualiza hasta esa fecha, hasta la fecha del reparto del dividendo. Pero antes de imputar el reparto histórico, vale decir el dividendo, habrá que imputar los gastos rechazados que fueron provisionados en el año anterior y pagados en este intervalo de tiempo. Posterior a eso habrá que hacer el agregado del resultado del año. Estamos hablando del resultado tributario, que en este caso sería la renta líquida imponible. Habrá que agregar el recupero del impuesto y habrá que rebajar los dividendos reajustados, los no imputados al saldo inicial. ¿Ok? Vamos. Estas dos presentaciones que acabamos de ver, en el fondo resumen cómo nosotros tendríamos que trabajar el FUT, ¿verdad? Y acomodar toda esta estructura que está dada por la resolución 2154 a la necesidad de la empresa. Son los elementos mínimos que exige la norma que deben estar representados en el FUT. Lo mínimo, los saldos de utilidades, el año de la obtención de la utilidad y el impuesto pagado por la empresa. Eso es lo mínimo que debe existir. Por norma o regla general y la norma o regla especial. ¿Ok? Ahora vamos a ver una situación bien particular que seguramente después lo vamos a tener que retomar en la siguiente sesión. Es lo que dice relación con el FUT devengado. Cómputo del FUT devengado. Cuando la empresa tiene participaciones sociales y los retiros exceden su FUT, se recurre al FUT de la participación. O sea, aquí me está indicando la norma que en la medida que una empresa tenga una participación societaria en otra, y en mi propia empresa mis socios se exceden en sus retiros por sobre el FUT disponible, estas dos condiciones la ley la considera que en la medida que se cumplan estos dos requisitos, las utilidades disponibles en la empresa donde se está participando deben extraerse de la fuente de allá y traerse para poder cubrir los excesos de retiro acá. En el fondo, el principio de que la tributación debe ser lo más anticipada posible. Está dado en la ley esto. Esto se denomina FUT devengado.
Aquí no hay flujo, solo es el número, el food disponible en la empresa donde tengo la inversión, que me lo debo traer a mi food propio, a mi registro, con el objeto de hacer tributar los excesos de retiro. Por lo tanto, si ustedes observan ahí la gráfica, aquí tienen una sociedad Gómez y Sala limitada. El socio señor Gómez, el socio señor Salas. Y más abajo, Gómez y Sala participa de ABC limitada. O sea, Gómez y Sala limitada es socia de A, B y C limitada. Y este señor además tiene otro socio, señor Ortiz, una persona natural. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Estos socios, señor Gómez y señor Salas, en esta empresa Gómez y Sala limitada pueden efectuar retiros. Y esos retiros eventualmente pueden superar el FUD disponible. Pero al cierre del ejercicio, como esta empresa es socia de otra, y aquí el FUD, después de haber imputado todos los retiros y gastos rechazados, es posible que quede un saldo de FUD. Por lo tanto, ese saldo de FUD se debe devengar y traerse a Gómez y Sala limitada. ¿Para qué? Para cubrir los excesos de retiro del señor Gómez y el señor Sala. Por eso aquí en la presentación se señala: retiro en sociedad Gómez y Sala exceden su FUD. Se trae el FUD de la sociedad A, B y C limitada, se hacen los ajustes en ambos FUD, claramente no hay flujo como les señalaba recién. Ambas sociedades deben ser sociedades de personas, no pueden ser sociedades anónimas. También se aplica a empresario individual. Este empresario individual puede ser con o sin empresa individual de responsabilidad limitada. En este último caso quiero hacer un alcance. Imaginémonos que un empresario individual como tal, que lleva contabilidad completa y está acogida a las normas del FUD, porque tributa en primera categoría con renta efectiva, contabilidad completa y balance general, está obligado a llevar FUD. Tiene FUD, pero él es socio de otra sociedad de personas. ¿Qué puede ocurrir con él en su propia empresa individual? Retirar y generar excesos de retiro. Y como él es socio de la otra sociedad, debería aplicarse esta norma. En el fondo debería traerse el FUD disponible en la empresa donde él es socio, traerse ese FUD devengadamente acá, con el ánimo de cubrir los excesos de retiro y hacerlos tributar tempranamente. Pero aquí hay que tener cuidado. Y hay dos situaciones. Porque, ¿qué puede ocurrir? Que este contribuyente, que es empresario individual, ¿verdad?, que lleva una contabilidad, si él o su contador no reconoce contablemente la inversión que tiene como socio en la otra sociedad, no tiene el activo reconocido, no aplica el FUD devengado. Por lo tanto, ténganlo bastante presente. Aplica el FUD devengado en la medida que este empresario individual en su contabilidad reconozca la inversión. Es súper importante. Si no está la inversión reconocida contablemente, no debo traer FUD devengado para cubrir mi exceso de retiro. No aplica. ¿Ok? Vamos a seguir analizando esta presentación. Ahora vemos qué pasa con el orden de imputación de los gastos rechazados. Orden de imputación de los gastos rechazados. Recordemos que en la primera sesión de FUD vimos que el impuesto de primera categoría, el que grava a las empresas, tiene el carácter de crédito,
contra los impuestos finales. Pero también recordemos que el impuesto de primera categoría no se grava con impuesto de primera categoría. Y por el simple hecho que el impuesto de primera categoría no se grava con impuesto de primera categoría, no tiene crédito y menos tiene incremento. Esa es la razón. Otro elemento importante en relación al impuesto de primera categoría. Al final del ejercicio, ese impuesto de primera categoría el contador lo puede provisionar. O sea, puede hacer contablemente una cuenta de pérdida de impuestos contra un pasivo provisión de impuestos. En el ejercicio en que generó el gasto, ese gasto por impuesto provisionado lo debe agregar a la determinación de la renta líquida imponible. Y al año siguiente, vale decir en el año tributario, cuando efectivamente en abril ese impuesto se pague, ahí en ese ejercicio tendrá efecto en el FUT. Y ahí tendríamos que debidamente actualizado, imputarlo al FUT, pero del año en que se generó el impuesto de primera categoría. Letra A. El impuesto de primera categoría se rebaja el año de su pago, obviamente en el FUT, debidamente actualizado, y de la utilidad del año por el cual se paga, de la columna correspondiente al impuesto sin crédito, no de FUT neto, sino que de la columna correspondiente al impuesto sin crédito. Sin crédito porque acabo de señalarle que el impuesto de primera categoría jamás se grava con impuesto de primera categoría. Por lo tanto, nunca habrá crédito por impuesto de primera categoría. Ahora bien, si esa columna sin crédito por impuesto de primera categoría ya ha sido consumida totalmente por retiros, entonces el impuesto de primera categoría pagado no se rebaja. ¿Ok? Esos son los efectos del impuesto de primera categoría para efectos del FUT. Para efectos del FUT. Impuesto único del 35% sobre gastos rechazados. En el caso de sociedades anónimas, recuerden que las sociedades anónimas gravan con un impuesto único en 35% los gastos rechazados afectos al 35%, según lo que señala el artículo 21, inciso 3. Se rebaja el año de su pago y de la columna del FUT neto. ¿Ya? Los gastos rechazados como automóviles, donaciones, etcétera, se rebajan en el año del desembolso y de la columna FUT neto de ese mismo año. Si no hay utilidad en ese ejercicio, se rebaja de otras columnas, lo más antiguo. Ojo, en las sociedades anónimas y agencias extranjeras, los gastos rechazados afecto al 35% quedan rebajados en la RLI. Esto ya lo hemos comentado y lo hemos visto en el ejercicio. Se agregan a la RLI y se desagregan de la RLI. Por lo tanto, de la utilidad tributaria se está rebajando en el mismo ejercicio de su pago. El impuesto único del artículo 17, número 8, rentas afecta a impuesto de primera categoría, pero en calidad de único, se rebaja en el año de su pago y se rebaja de la renta o del ingreso que originó este impuesto. Por lo tanto, como este artículo 17, número 8 se encuentra dentro de la ley de la renta, en el concepto no renta, significará entonces que en el año del pago el impuesto de primera categoría único se rebaja del FUN y de la columna ingresos no renta. De ahí es que es probable que se pueda generar un remanente FUN negativo.
Bien, aquí hay varios elementos importantes que vamos a tener que considerar para efectos de ir calculando, ¿no es cierto?, los créditos, los incrementos. Una cosa importante que no deben olvidarse es que el impuesto de primera categoría, cuando lo rebajamos del FUT en el periodo del pago debidamente actualizado, se puede producir ahí una diferencia por reajuste, ¿verdad? Que puede ser positiva o negativa. Va en una columna separada. Va a ser una utilidad positiva o negativa sin crédito. Ya vimos cómo se deben imputar esos negativos o esos positivos, que son utilidades sin crédito. Pero un elemento más importante es el hecho que el impuesto de primera categoría no se grava con impuesto de primera categoría. Vale decir, no forma parte de la RLI y que se le aplique la tasa del impuesto de primera categoría. El hecho de que un contribuyente al 31 de diciembre provisione el impuesto de primera categoría significa que la utilidad antes de impuesto calculó el 20% y por lo tanto lo contabilizó como impuesto gasto a pasivo provisión de impuesto. Pero resulta que al tomar el resultado financiero, el último, cuando ya reconoció el ajuste por provisión, va a tener que anular ese gasto porque lo tiene que agregar. Por lo tanto, en estricto rigor, la renta líquida imponible no contiene el impuesto de primera categoría y por lo tanto ese impuesto de primera categoría, en este caso provisionado, no se grava con impuesto de primera categoría. ¿Ok? Y esto precisamente el legislador lo estableció en el artículo 31, número 2, porque puede darse el caso, y son muchos casos, donde el contribuyente o el contador de una empresa no provisiona el impuesto a la renta. Y si no provisiona el impuesto a la renta, el resultado financiero, más otro agregado menos otras deducciones, va a coincidir, ¿no es cierto?, con la renta líquida que hizo aquel que provisionó. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos el impuesto de primera categoría se grava con impuesto de primera. No tiene crédito ni posee incremento el gasto rechazado del impuesto de primera categoría. ¿Ok? Eso es muy interesante. Es muy importante. Sigamos con nuestra presentación. Ya llegaremos a los ejercicios. A ver, voy a hacer algunas preguntas. Ana María, llegaste recién. ¿Qué te pasó? ¿Quién más está presente? Díganme, lo estoy viendo. A ver, ¿quién está? ¿Hay consultas? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿O todo está claro? Ah, y le fue bien. Espero que sí, ¿no? No importa. ¿De dónde eres Ana María? Ah, ok. Perfecto. Ok. ¿Te ubicaste en la presentación que estamos haciendo? Estamos analizando algunos temas y vamos a empezar a hacer ejercicios. Están desarrollados, obviamente, pero lo que interesa aquí es explicarlo para que les quede claro el incremento y el crédito. ¿Ok? Ya. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver ahora el orden de imputación de los gastos rechazados, ¿no es cierto?, para efectos del FUT. Y continuando con este mismo concepto ahora, vamos a ver qué pasa
con la imputación de la pérdida tributaria, que siempre nos da bastantes dolores de cabeza. La imputación de la pérdida tributaria según la antigüedad de la utilidad en el FUT. O sea, primero, la pérdida tributaria va a consumir las utilidades provenientes del año anterior según su antigüedad, o sea, la más antigua, siempre. FIFO en el fondo. Después, tendremos que consumir, como pérdida tributaria, la utilidad recibida en el año de otras empresas, también según antigüedad. En el año tengo la fecha de recibo del dividendo. Yo pude haber recibido un dividendo en enero, en marzo, etcétera, etcétera. Entonces son utilidades que he recibido durante el ejercicio. Y dentro del ejercicio, la más antigua a la más nueva. Ahora, cuando un contribuyente genera pérdida tributaria y tiene utilidades más antiguas, se genera la recuperación del PPUA, que ya lo hemos conversado. Cuando la imputación de la pérdida en el FUT absorbe utilidades con crédito de primera categoría, la empresa puede recuperar el impuesto de la utilidad absorbida. Y aquí viene el tema de que la utilidad acumulada por el contribuyente puede ser una utilidad propia o una utilidad ajena. Ya lo hemos conversado. El monto a recuperar según lo que opina el Servicio de Impuesto Interno, se toma la utilidad absorbida con derecho a crédito y se multiplica por la tasa del impuesto. Por ejemplo, una utilidad absorbida con crédito del 16% de 2.600.000, lo multiplicamos por 16% y lo que estoy recuperando serían 416.000 pesos. Recordemos que en clases anteriores les he señalado que en realidad no le están devolviendo el 100% de la utilidad, porque esta tasa se está aplicando sobre una utilidad neta de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, lo que no se devuelve, y es un ajuste que se hace en el FUT, es el incremento correspondiente al monto que me están devolviendo. O sea, yo debería puedo saber inmediatamente cuánto es lo que el fisco no me está devolviendo. Si yo tomo la calculadora y digo 416.000 es lo que me va a devolver el servicio o el fisco a través de la declaración en la renta, también debo saber cuánto es lo que no me van a devolver. Como esa utilidad se grabó con un 16%, lo que me devuelven, que serían los 416, los multiplico por 16 y eso me resulta un monto. Y ese monto lo divido por 100 menos 16, vale decir por 84. Por lo tanto, lo que no me están devolviendo son 79.238 pesos. No sé si me expliqué. Anita María, ¿lo entendió esta situación? El monto que no recupero siempre es el incremento del monto que me devuelven. Es una forma de comprobarlo. Multiplicando el monto que me devuelven por la tasa, en este caso por 16, y ese resultado dividirlo por 100 menos 16, vale decir por 84. Y ahí es donde me resultan, en este caso en particular, que el fisco no me está devolviendo 79.238 pesos. ¿Ok?